Un buen alumno, con una gran afición y talento por la fotografía. O eso es lo que creía todo el mundo, al menos hasta que su madre se lo encontró con una soga atada a su miembro. ¿Cómo iban a pensar que con solo 4 años tuvo su primer acercamiento al sadomasoquismo y a su particular obsesión con las cuerdas? Hijo único de una pareja trabajadora y, por lo que se sabe, decente. Su padre tenía una tienda de sombreros y su madre, por la época, era ama de casa. Sus padres empezaron a notar en él cambios de humor repentinos y que tenía una falta de interés total por todo lo que se le mostraba. Su paso por el colegio no fue fácil, sumándose tics nerviosos y el tartamudeo a su lista de aptitudes. Los motes y el bullying fue un habitual en su día a día. Eso sí, los profesores lo recordaban como un buen alumno, con una gran afición y talento para la fotografía. Pero a Harvey poco le importaba. Solo tenía 2 intereses. El primero era su hobby. Cuando volvía a casa, se ataba una soga al cuello, la pasaba por una viga para estirarla con un brazo y ahogarse con ella mientras se autosatisfacía a sí mismo. La segunda, su temor al sexo femenino, con curiosamente una fascinación creciente hacia él, seguramente por la falta de amor propio combinado con un narcisismo que le inducía a pensar que jamás sería digno de poseerlo. Harvey, aburrido de la vida cotidiana, empezó a curiosear con los robos y en uno de estos se hizo con una pistola calibre 26. Con el sentimiento de odio creciente por sentir que las mujeres lo consideraban inferior, empezó a merodear las calles con la pistola y a atracar chicas para salir corriendo luego. Al principio tuvo suficiente simplemente con asustarlas, pero con el tiempo cada vez necesitaba más. Empezó a seguir a mujeres hasta su casa y a colarse dentro si estaban solas. Las forzaba a ir a su habitación, las ataba de manos con un trozo de cuerda y las amordazaba, para luego acariciarlas y imaginar que ellas disfrutaban ese momento tanto como él. Esto lo hizo hasta el 18 de mayo de 1945, donde cometió su primer error. Porque esta no estaba sola, tenía una compañera que al ver lo que estaba sucediendo avisó a la policía, que lo acusó de intento de robo a mano armada. Pero no escarmentó, pues mientras esperaba la sentencia del delito, secuestró a una muchacha de su barrio, atándola y llevándola en coche a las afueras de la ciudad. Se sentó delante de ella toda la noche y se quedó mirando mientras ella lloraba y le rogaba que la dejara en paz. A la mañana siguiente la ató a unos arbustos y la abandonó bajo el sol. La verdad es que no fue difícil atraparlo. Después de la denuncia por la desaparición, la policía ató cabos rápidamente, así que lo arrestaron y lo encerraron de 1 a 5 años por robo agravado en la cárcel, aunque por su actitud tranquila fue liberado en tan solo 8 meses. Una vez fuera, su madre le llevó inmediatamente a un psiquiatra. Este le dijo que todo el mal radicaba en su miedo a entablar contacto con las mujeres, y le indicó que debía hacer actividades que le implicaran tener un contacto con el sexo opuesto, como por ejemplo el baile, para que poco a poco vaya perdiendo ese miedo. Su madre, una vez que creía que este se había recuperado, decidió que era conveniente llevarlo a Nueva York, buscarle un trabajo para que empiece una nueva vida, dejando su pasado atrás y conociendo gente nueva que lo viera como alguien normal. Pero cuando su madre se fue, decidió comprar una pistola falsa que pareciera lo más real posible, y también se hizo con una navaja y un pedazo de cuerda. Siguieron después algunos intentos en los que siempre tenía que acabar huyendo como el cobarde que era, que solo le sirvieron para que la policía se pusiera tras su pista por el miedo de que el próximo ataque fuera un asesinato. Al cabo de unos días lo detuvieron, fue encarcelado de 5 a 10 años de prisión preventiva, pero con una vuelta por psiquiatría, donde fue diagnosticado con personalidad esquizofrénica con impulsos sexuales delictivos. Lástima que, como la otra vez, mientras estuvo encerrado se convirtió en un preso modelo, estando solo un total de 2 años y 8 meses entre rejas.
En 1956, cuando la policía dejó de estar bajo su rastro y con la pérdida de contacto con su madre, empezó una nueva vida en Los Ángeles, donde retomó una vieja afición, la fotografía. Con el tiempo trabajando se hizo con un estudio y aprovechando las características de las modelos primerizas que estaban dispuestas a posar desnudas por muy poco dinero, encajaron las piezas en su retorcida cabeza. Después de varias sesiones en las que lo único perverso pasaba en su mente, se atrevió con una chica de más renombre, Judith Antul. Una vez cerrado el acuerdo, Judy se presentó al estudio y lo primero que hizo Harvey fue atarla. Esta quedó sorprendida, pero no tanto, pues la convenció de que era la portada de una revista conocida llamada True Crime. Le dijo que necesitaban la apariencia de una chica secuestrada y aterrorizada por un criminal, pero una vez atada y amordazada, no tomó la cámara, la dejó en un rincón y procedió a quitarle la falda a Judy y a acariciarla. Judy empezó a ser presa del pánico y también a gritar, así que Harvey rápidamente sacó el arma y le dijo que guardara silencio. Ella le replicó que no gritaría, pero que le quite la mordaza. Intentó convencerlo de que la dejara libre, que no diría nada porque está atravesando una demanda por la custodia de su hija, con la premisa de que su exmarido la acusaba de ser modelo y de que no era una profesión segura y que esto no la favorece en el proceso. Pero nada funcionó, pues pasadas unas horas, Harvey decidió por primera vez abusar sexualmente de su víctima, siendo este su primer encuentro sexual con otra persona. Aún después, Judith seguía diciendo que no diría nada, pero no sirvió. La llevó al desierto. Primero le sacó unas fotos, como si quisiera retomar la sesión por la que Judith había accedido a quedar con él. Cuando acabó, la ahorcó con una cuerda y la enterró después. Cheryl, de 24 años de edad, divorciada y con 2 hijos, se apuntó a un club de citas de la ciudad. Cuando se encontró con el joven George William, lo tuvo claro, había encontrado a otra persona con la que poder rehacer su vida. Lo que no sabía es que George era Harvey con un nombre falso. Después de unas cuantas citas, en una de ellas le propuso ir a dar un paseo por el bosque ya que le dolía la cabeza. Ella aceptó. Cuando llegaron, la forzó a desnudarse, después abusó de ella, la hizo posar para una sesión de fotos y cuando acabó, la ahorcó con una cuerda y la enterró también. Pasó un año y volvió a las agencias de modelos. Después de varias sesiones para no levantar sospechas, eligió a Ángela Rojas, una chica muy guapa, con mucho talento y ganas de labrarse un nombre, animada, divertida, optimista, y que por lástima fue obligada a estar un día entero en el desierto, deshidratada, hambrienta y asustada, recibiendo no uno sino múltiples abusos y sesiones fotográficas para después ser ahorcada y enterrada como las otras pobres víctimas de Harvey. Harvey estaba confiado ya que parecía que la policía no conseguía atraparle, así que unos pocos meses después descubrió Diane Studio, un estudio con las mayores modelos de la época, partícipes de grandes revistas y estudios de televisión. Él quería trabajar con la mismísima Diane, pero ella no podía soportar su apariencia, pues Harvey descuidó su aspecto y emanaba una peste a suciedad y sudor insoportable. Así que le designó una modelo primeriza de su estudio llamada Lorraine, que tenía ganas de obtener su primer trabajo. Eso sí, Diane le avisó de que era un tipo raro y que tuviera cuidado. Al día siguiente quedaron en que Harvey la pasaría a buscar y que se tomarían las fotos en el estudio de Diane, pero cuando Harvey se desvió y la modelo le preguntó por qué, él respondió:
Vaya, no te lo había comentado, perdona. Otra modelo se adelantó. Vamos a mi estudio privado. Después de esta respuesta, todas las alarmas de Lorraine se dispararon y Harvey lo notó, así que sacó su arma. Lo que no se esperaba es que Lorraine, después del susto, le plantó cara y empezó a forcejear con él hasta que el arma se disparó, rozando el muslo de Lorraine y dejando aturdido a Harvey, provocando que frenara el coche bruscamente. Aprovechando el momento de pánico, abrió la puerta de una patada y se lanzó del auto, pero Harvey, recuperando la compostura y dándose cuenta, se lanzó también tras ella. Le agarró, pero Harvey era un débil que solo contaba con el miedo de sus víctimas, así que Lorraine consiguió apartarlo de un codazo. Empezó a correr hasta una luz que tenía justo enfrente. Y por suerte justamente se trataba de una patrulla policial. Esto fue el fin de Harvey, el cual se le atribuyeron los otros 3 crímenes, después de encontrar en su casa una caja de herramientas donde estaban sus trofeos. Aquello que para él eran pruebas de todas sus victorias, las sesiones fotográficas hechas a las víctimas. El juez declaró su sentencia después de sentarse y escuchar las grabaciones. La forma en que esas mujeres fueron asesinadas, el tormento, el sufrimiento que éstas padecieron. Esto no podía merecer otra cosa que no fuera la pena de muerte, dijo, pronunciando después: Señor Harvey Gottman, que Dios se apiade de su alma.